Grupo SINEC, innovación en el desarrollo humano. En un mundo globalizado en el que se busca solidez para alcanzar sus objetivos, es necesario contar con grandes equipos de trabajo para obtener soluciones. En Grupo SINEC encontrará al aliado que le ayudará a dedicarse a realizar sus competencias clave, aumentando sus utilidades y eficiencia. Le proporcionamos el respaldo en su capital humano especializado y optimización de los procesos de negocio reduciendo sus costos. SINEC, innovación en el desarrollo humano. Siguiendo con el tema de la repatriación de capitales en compañía del doctor Rodolfo Servín, la verdad, ahorita Rodo me causaste una sonrisa, de verdad, ahorita con lo que vamos a terminar el programa, de verdad que es, si no una razón, creo que es una muestra de por qué. ¿Sí? Así es. Pero siguiendo con el mismo ritmo que traemos, Rodo, hablamos del capital. Ahorita hiciste una separación muy puntual de decir, bueno, se refiere a los intereses, y después se apertura el propio decreto al capital. Ahí me hiciste una reflexión hace unos momentos antes de grabación muy interesante. Sí, fíjate, aquí es importante analizar cuando una persona inversionista o que tiene un patrimonio, primero pues obviamente ese patrimonio tuvo que llevar a cabo un esfuerzo para lograrlo, hacerse de él, y llega el momento en que tú decides si quieres mantener ese capital en México o buscar una alternativa en el extranjero. Y aquí habríamos que hacer la reflexión o hacernos la pregunta, ¿por qué se va ese capital o por qué algunos inversionistas deciden trasladarse a otro país a manejar sus inversiones? Y probablemente una de las respuestas más comunes o serían creo dos. Una, buscar mayores rendimientos, pero sobre todo una moneda que sea más fuerte o, como dicen los economistas, más dura que el peso, ¿no? Y la otra, el tema de seguridad. Pero es perfectamente lícito, común inclusive, de que puedas llevar tu capital al extranjero, y si ese capital ya pagó impuestos en México, eso es bien importante, no hay que perderlo de vista, porque yo libremente puedo decidir dónde invertir y el día que yo quiera puedo regresarlo y no tendría ningún efecto fiscal, hablando solamente del capital. Sí, hasta inclusive platicamos, puedes irte hasta un paraíso fiscal. Así decir, es. bueno, pues es donde más rendimiento me da, la moneda que reina en el país es el dólar, moneda dura, bueno, vamos a ver cuánto dura, cómo dura, pero técnicamente sólida. Pero tú más sabrás los requisitos que hablaremos posteriormente. Así es. Pero pues tenemos libertad de pagar los impuestos, hacer con nuestro dinero claro. lo que dispongamos, ¿no? Y partiendo de buscar alguna alternativa de seguridad, que es un tema importante para decidir dónde poner mis recursos que con tanto esfuerzo logra ese patrimonio. Y ahorita que mencionabas de un paraíso fiscal o un offshore, pues es muy común buscar mediante una estructura jurídica y que también es permitido. Incluso tan es permitido que está regulado desde el punto de vista fiscal. Tenemos un título sexto precisamente de regímenes fiscales preferentes con toda una serie de obligaciones que hay que cumplir. Yo puedo mantener mi inversión en una estructura cumpliendo esas obligaciones, declarando los rendimientos y las utilidades que se generen en México, presentando declaraciones informativas y no pasa nada. Entonces, creo que es muy valioso de este decreto que empiece diciendo que lo que va a regularizar mediante esta repatriación es las utilidades, asumiendo que ese capital que se fue ya pagó impuestos. Pero para no dejar dudas, luego establece claramente, lo decíamos antes del corte, si ya pagó impuestos hay que acreditarlo. Si no pagó impuestos, puedes aplicar lo dispuesto en el decreto para que también regularices ese patrimonio en aquellos casos que sí se fue y no pagó impuestos, o que incluso te pagaron en el extranjero por algún servicio, alguna característica particular que se dio una negociación, te pagaron allá y fue omiso. Este decreto también te permite repatriarlo y cumplir con tus obligaciones y pagarle impuestos. Como regla general, en suma, es si mi capital está transparente, hablando fiscalmente, pues lo retorno, y en una segunda venida a México, ahora sí esa repatriación de esa ganancia, a sujetarlo al decreto. Pero algo importante, la tasa, ¿qué tan justa es ese 8%? Escuchándote con Brasil el 30%, a Chile sí le funcionó el 8%, pero bueno, ¿qué pasa si realmente en México es funcional? Sí, mira, incluso comparándolo con el último decreto que tuvimos, aquí mismo en México, no hubo una tasa reducida, era el impuesto completo, lo único que te eliminaban eran los accesorios, actualizaciones, recargos, multas. En este caso el 8% es sobre el importe que se vaya a repatriar sin deducción alguna,
así a primera vista pareciera una tasa interesante, muy competitiva, baja. Pero yo les diría a tu audiencia, a los clientes o a los propios asesores, que analizáramos antes de tomar la decisión y poder responderte la pregunta, oye, el 8 es competitivo, es una buena tasa, es tasa baja. Yo diría, primero hagamos el análisis. ¿Qué pasa si yo realizo los cálculos conforme a las disposiciones de la ley de impuesto a la renta y comparo? Porque imagínate un ejemplo donde el patrimonio, el capital sí pagó ya impuestos y es un capital reciente que acabas ahora que empezó el dólar muy volátil, decidiste invertirlo en el extranjero. Incluso con una estructura, como tal lo decías, un refipre, la estructura más común puede ser una sociedad panameña, una sociedad anónima, que puede a su vez tener una fundación arriba que tiene personalidad jurídica y no lo haces por omitir impuestos. O sea, una buena estructura puede ser funcional y al margen de todo lo que pasó, los escándalos de los Panama Papers, pues es legal un tipo de estructuras de esa naturaleza siempre y cuando los impuestos se sigan pagando en México. Imaginémonos pues una estructura de esa naturaleza donde lo atractivo de buscar una entidad de este tipo es que el régimen territorial de Panamá permite que los ingresos que se obtengan en Panamá no son base, no son sujetos del impuesto. Hay un tratamiento en la ley de impuesto a la renta también, ¿no? Presentar una declaración informativa y no pasa nada. Entonces, ¿por qué lo haces? Muchas veces por certeza jurídica, por un tema de hereditario que te permite que esas acciones o esa fundación pueda transmitirse a tus herederos. Funcionar como un protocolo sucesorio. Exactamente, sin pasar por un juicio sucesorio y todo lo que ello implica. Y eso es transparente y está bien mientras cumplas con tus obligaciones de acuerdo al título 6º de la ley de impuesto a la renta, ¿no? Bien, Rodo, vamos a hacer un pequeño corte. El tema ese de las fundaciones habrá que estudiarlo en una otra ocasión porque sí es muy peculiar su tratamiento, pero vamos a seguir con todo este tema que a nivel internacional se está persiguiendo, claro. ¿Sí? Y cada país quiere luchar por traer su dinero, pero que hablaremos de la residencia. No se retire, que en un momento más regresamos. En todo lugar, en todo momento, Eximex te acompaña. Nuestra nueva app JobSearch permite a los usuarios de dispositivos móviles disfrutar todas las prestaciones y servicios de nuestra empresa. Aplica los exámenes, revisa las vacantes y sube tu currículum. Eximex JobSearch. Si buscas trabajo, tu mejor herramienta.